Vamos a leer el pasaje de Génesis 28 del 1 al 9. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para que tomara para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: tú tomarás mujer de las hijas, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue a Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Muy bien, dejo con ustedes entonces a nuestro hermano Raúl Castillo, aprendiz de pastor. Sí me dijeron que lo presentara. Damos gracias al Señor por esta nueva savia que llega a la iglesia y pedimos que el Señor te acompañe, hermano. Amén. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Qué bueno verlo, hermanos. Buenas tardes. Que el Señor nos bendiga y podamos estar hoy día aprendiendo de su palabra, poder que la predicación sea bendición para todos nosotros y que nuestro corazón atesore todas las palabras del Señor. Oremos entonces al Señor. Amén. Leamos, si me acompañan de nuevo a leer el texto. ¿Ya? Dice así: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Como bien saben, estamos, ¿cierto?, viendo la historia a través del Génesis. El pastor ha ido predicando una serie de sermones con respecto a Génesis, ¿cierto? Y estamos viendo la historia de Isaac, de Jacob y de Esaú. Y vemos que Jacob le había robado la bendición a Esaú, ¿cierto? En el capítulo 27 vemos eso, ¿cierto? Cuando en el versículo 27, la mitad del 27, el 28 y el 29, Isaac
bendice a Jacob, pero sin querer. Y aquí se produce algo en el corazón de Esaú, donde empieza a aborrecer a su hermano después que recibe la bendición de parte de Isaac. Y veamos el capítulo 27, versículo 41. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Entonces vemos cómo Esaú está no solamente dolido por la bendición, ¿cierto?, que recae sobre Jacob, sino que también en su corazón se ve la maquinación, la planificación, y dice que se consuela su corazón, ya que su consuelo no estaba ahora en las bendiciones porque sabía que la había perdido, sino que su corazón se estaba consolando en un deseo pecaminoso que era matar a su hermano. Y este acto lo iba a hacer Esaú cuando su padre falleciera, en los días del luto de él. El corazón de Esaú entonces estaba molesto porque las bendiciones que recibió eran menores en comparación a Jacob. Esaú miraba las bendiciones temporales, las bendiciones que podía darle a su padre, las anhelaba en el corazón, pero estas bendiciones las quería sin Cristo. No quería a Cristo, que Él es la verdadera bendición. Él es nuestra verdadera bendición. Podemos entonces reconocer que Esaú quería las bendiciones temporales antes que las bendiciones eternas. Por eso en el versículo 38, Esaú le pregunta a Isaac, si se recuerdan, vámonos al versículo 38, dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Acaso hay solamente una bendición? Le dice, ¿no tienes más que una sola bendición? Quizás nosotros podríamos pensar que fue injusto Isaac porque no quiso darle una bendición similar a Esaú como la que le dio a Jacob. Pero si nosotros analizamos el corazón de Esaú estaba puesto en las bendiciones temporales, en su posición, en lo que él podría alcanzar o lo que Isaac le podía dar, pero no pensando en Cristo. Y sí, hermanos, hay una sola bendición, porque uno solamente es el bendito. No podemos ser bendecidos por otra persona o por otro ídolo o por otro Dios de este mundo. Solo la sangre de Cristo y la garantía de su perdón son la bendición eterna del Padre para nosotros. Por eso solamente hay una bendición, porque solamente uno es el bendito. No hay más bendito. Solamente en Cristo nosotros estamos bendecidos. Solamente en Él nosotros podemos alcanzar la salvación. No hay nada fuera de Cristo que sea bueno y agradable para nuestra alma. Podemos entonces ver que Jacob obviamente no era el tipo de persona ideal para que fuera la bendición para él. Podemos ver que Jacob era un pecador evidente, era un mentiroso y un engañador de profesión. Pero este Jacob no recibe la bendición porque hubiera algo en él digno de admirar. No había algo en él que fuera agradable o que produjera en el corazón o removiera las emociones de Dios para que lo bendijera. Todo lo contrario, vemos en él alguien necesitado. Vemos en él alguien que necesita de la gracia de Dios. Es alguien que necesita el perdón de Dios y que su corazón sea removido a pedir perdón, a arrepentirse, al igual que Esaú. Entonces, vemos entonces que Jacob era alguien necesitado de la gracia divina para poder actuar ahora en las promesas que Dios ya había hecho para él, ¿cierto? Cuando dijo que el mayor serviría al menor, cuando dijo que la bendición iba a ser para Jacob. Jacob ahora empezaría, de este capítulo 28 en adelante, empezaría a tener un encuentro con Dios. Dios empezaría a tratarlo, empezaría a mostrarle su corazón y él tendría frente a él un análisis profundo de su carnalidad, un análisis profundo de las obras de la carne que él estaba realizando. Podemos ver entonces que
empezaría el trato de Dios para con él. ¿Y cómo lo vemos esto? Que Dios está empezando a tratar con Jacob, que en los versículos más adelante, ¿cierto? Porque el padre y la madre le dicen que se vayan a Padán Aram. Y allá en Padán Aram se encuentra con su tío Labán. ¿Y cómo era Labán? Los que han leído estos pasajes, los que saben de la escritura que sigue con Jacob. ¿Alguien me puede decir cómo era el tío de Jacob? Igual que Jacob. Igual o peor que Jacob. Entonces Dios estaba tratando con el corazón de Jacob y lo llevó donde alguien que era igual a él. Dios lo pone contra un espejo a Jacob, donde se juntan dos engañadores, dos mentirosos, para que el corazón de uno sea amoldado al corazón de Dios. Apreciando con mayor luz los pecados más evidentes de la vida de Jacob. Podemos ver entonces que Jacob, al ver a su tío, también se estaba viendo reflejado en él. Estaba viendo cómo era su corazón, cómo estaba siendo su corazón. Entonces tenemos una realidad de que Jacob no era mejor que Esaú, sino que su corazón estaba totalmente necesitado de la gracia del Señor. Así como nosotros necesitamos de la gracia del Señor. Nosotros no somos mejores de los que están afuera, pero sí reconocemos nuestra necesidad, sí reconocemos nuestro profundo anhelo de tener a Cristo en nuestro corazón, de que Él siga siendo y sea el motor de nuestra vida. El pacto de Dios entonces es fiel a pesar de todas las maquinaciones de los hombres. Si nos quedáramos con la bendición que Isaac le da a Jacob en el capítulo 27, parecería algo extraño, parece algo carnal, parece, ¿cómo Dios podría bendecir a un hombre teniendo todo esto, teniendo estas cuatro personas, Jacob, Esaú, Rebeca e Isaac, con un corazón carnal? Parecería algo extraño que Dios bendijera algo así. Dios jamás bendecirá algo fraudulento, como fue todo lo que ocurrió en el capítulo 27. Jamás Dios podrá bendecir algo que está en tinieblas, algo que está oscuro, que está en pecado, que está en lo oculto de nuestro corazón. Por eso Dios, en el capítulo 28, Por eso en el capítulo 28 no se parece en nada a la bendición anterior, ni el 27 se parece a lo que dice el capítulo 28, porque dice, a pesar que la bendición de Jacob aparece en la palabra de Dios, ¿cierto? Como nos había dicho nuestro pastor en la predicación anterior, no se parece en nada a estas bendiciones pactales que Dios había hecho antes con Abraham y con Isaac. Y en este momento, si nosotros vamos al versículo 1, dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo. Si en el capítulo 27 Isaac había bendecido a Jacob por un engaño, porque no se había dado cuenta que era Jacob, en el como Dios había tratado también el corazón de Isaac. Vemos como Dios también había tratado el corazón de Isaac en ese momento, porque Isaac dice, sí, la bendición es para Jacob, la bendición es para él. Por eso llama a su hijo Jacob y lo bendice nuevamente. Pero ¿acaso Dios había fallado en su primera bendición? ¿Acaso Dios había fallado con respecto a la bendición que había dado a Jacob la primera vez? ¿Se vio disminuido el poder de Dios por el hombre en lo que nos relata el capítulo 27? No hay lugar para ellos. Déjame decirte que jamás Dios estará de acuerdo con el pecado. Jamás Dios bendecirá algo que fue traído por el engaño. Jamás Dios bendecirá algo que ha sido producido por la maldad humana. Dios se encargó entonces de generar una nueva instancia para que la cabeza del hogar, que era Isaac en este caso, bendijera correctamente a su hijo Jacob, reconociendo entonces Isaac que la bendición viene y proviene del cielo, y no en sus fuerzas ni en sus preferencias. Por otro lado, Jacob tiene que hacer algo en concreto, ¿cierto? Isaac le dice, vete a Padán Aram y no tomes mujer de Canaán o de las que estaban ahí, que eran mujeres hititas. Les da un mandato, que no se mezclara con las mujeres de ahí, sino llamar a una mujer
¿cierto? También a dejar su tierra y su parentela. ¿Qué nos recuerda esto? Cuando Abraham, ¿cierto?, manda a buscar una mujer para Isaac, que era Rebeca. ¿Y dónde la manda a pedir? A Padán Aram también. Entonces, aquí debía suceder lo mismo. Debía traer esta mujer, o debía ir a buscar esta mujer, ¿cierto?, para que dejara todo su pasado, dejara todo lo que estaba atrás, todos los ídolos, todo lo que ella consideraba en su corazón que le producía felicidad, que le producía estabilidad, y dejando todo eso atrás, debía seguir al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, uniéndose, ¿cierto?, esta mujer al pueblo de la promesa. Pero las consecuencias del pecado de Jacob había hecho que éste tuviera que irse de la tierra porque su hermano lo quería matar, tardando así los propósitos que tenía Dios para con él. Dios es paciente entonces, hermano, y clemente con nosotros, que somos pecadores. Si vemos la vida de Jacob, que Dios pudo tratarlo a él, así también podemos ver que Dios nos va a tratar a nosotros. Pero no nos va a tratar de la manera que nosotros queremos ni deseamos, dejando nuestros pecados en lo oculto, sino que mostrará nuestros pecados, los exhibirá para que nosotros nos demos cuenta que no hay mayor deleite que glorificar a Dios y estar con Él. Que Él es nuestro mayor deleite. Entonces el pacto es firme para los que renuncian a sus autojusticias y se encargan encarecidamente de poner las obras y los mandatos de Dios. Vemos entonces en este capítulo 28 que Jacob ahora sí quería obedecer. Por eso dice en el versículo 6, dice: y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había, ¿qué dice? Obedecido a su padre. ¿Y a quién más? A su madre. Entonces estaba en el corazón ya de Jacob de manera minúscula un grado de obediencia, de querer sujetarse al mandato de su padre y de su madre, pero por encima de ellos al mandato de Dios que había para su vida. Pero por otro lado vemos a Saúl, ¿cierto?, en los versículos que continúan, aún actuando en sus fuerzas. Estaba poniendo en su corazón su propia voluntad, no considerando en nada a Dios. Su deseo seguía siendo la bendición. Aún su mirada estaba puesta en la bendición que le podía dar su padre Isaac. Creía él en su corazón, en lo más profundo de su corazón, que le era por derecho esta bendición y de ser parte de la promesa. Pero el favor divino, como bien lo sabemos, no se gana por nuestra moralidad, no se gana por nuestra religiosidad, ni por nuestras ofrendas, por nuestra economía, por nuestro trato social, etc. Esaú se consolaba en esto y es el consuelo de todo pagano. Esto era el consuelo de Esaú. Algún día cobraré revancha, en algún momento retomaré lo que me ha sido quitado. Aún volveré a tener lo que tuve, y esto muchas veces nosotros pensamos, volveré a tener lo que tuve hace 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, 5 años atrás. Seguimos pensando en las bendiciones que hemos perdido, seguimos pensando en lo que Dios nos ha quitado, pero no estamos pensando en lo que Dios nos dará. Estamos aún pensando en lo que hemos perdido, aún estamos pensando en cómo cobrar revancha, cómo cobrar eso que nos ha sido quitado, ¿cierto? Ya sea en la empresa, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, aún estamos pensando en nuestro corazón que debemos conseguirlo por nuestras fuerzas. Y eso es lo que le estaba pasando a Esaú. Eso es lo que le estaba pasando a él. Quería volver a tomar estas cosas que supuestamente le pertenecían por derecho, en vez de haberse sometido a Dios como la autoridad. Decía él en su corazón: voy a esforzarme por agradarme a mí mismo. Tomaré lo de mi casa, ofreceré mis buenas intenciones de lo que he cosechado durante tiempo para que sea bendecido. Entraré por la puerta de la casa de Dios para que sea restituida mi vieja gloria.
Esto es lo que estaba en el corazón de Esaú, aún pensando y queriendo recuperar su vieja gloria. Y así muchas veces estamos nosotros queriendo recuperar nuestra imagen, nuestra autoridad sobre los hijos, quizás nuestra autoridad sobre nuestros hermanos o donde sea que estamos. Siempre estamos pensando cómo conseguir algo por nuestras fuerzas, por nuestra voluntad. Por eso los paganos subyugan incluso a su familia, trayéndolas al más profundo abandono para alcanzar aquello que creen que se merecen o sueñan. Vemos que Esaú tenía 2 mujeres, ¿cierto? Lo podemos ver en el capítulo 26, versículo 34. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Vemos esto, entonces, que incluso Esaú estaba despreciando y desechando las dos mujeres que él en sus fuerzas y en su propia inteligencia y en su propia artimañas había tomado para él. Aún pensando que tomando otra mujer, como nos dicen los versículos del 8 y el 9, ¿cierto? Que tomó para sí mujer de las hijas de Ismael. Pensamos a veces que desechando estas cosas o haciendo las cosas por nuestra fuerza vamos a poder alcanzar la bendición de Dios. Dice entonces, en lo más profundo abandonó a su familia, expuso a lo mejor a sus hijos a la rebeldía, él los expuso al abandono paterno, los abandonó a todos, abandonó a sus mujeres, abandonó quizás a sus hijos que ya había tenido con ellas, para ahora supuestamente hacer la voluntad de Dios. Como nos dice el Deuteronomio 28:30, y esto es las maldiciones que son para los quebrantadores del pacto. Dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Vemos que lo que nos dice Deuteronomio 28:30 es una persona que está haciendo, que está buscando, ¿cierto? Dice, edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos actuando en nuestra carnalidad, cuando nosotros actuamos en nuestras fuerzas. Entonces, Esaú no consideró al ver que su padre, ¿cierto? Recordamos que Isaac, en el capítulo 26 vemos que Isaac iba abriendo pozos, si bien se recuerdan de hace 2 prédicas, de hace 2 domingos atrás. Vemos que Esaú no consideró, ¿cierto?, al ver a su padre que iba abriendo pozos y que cada uno de los habitantes de Gerar se los querían quitar. Esaú tampoco consideró ver la gloria de Dios en todo su caminar. Es un tipo que se complacía en que los beneficios fueran para él. Por eso, como habíamos leído en el 26:34, tomó 2 mujeres y luego en el 28:9 toma a otra mujer. Así vemos los incrédulos tomando e invirtiendo en sus propios deleites en contraposición a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa los que estamos ahora con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob? A pesar que nosotros nos puedan quitar todo, aunque puedan venir 1000 tribulaciones en nuestras vidas, lo que hoy estamos sembrando no es para nosotros, sino que también estamos sembrando para los que vienen después. Así como Isaac estaba abriendo estos pozos, ¿cierto? Y iba abriendo estos pozos y los de Gerar le querían quitar estos pozos, pero él seguía avanzando, seguía en este camino porque él sabía cuál era su destino. Así nosotros también debemos continuar adelante, a pesar que tengamos 1000 dificultades, a pesar que se vengan 1000 tribulaciones, aunque un ejército se pueda acampar alrededor de nosotros, lo que hoy estamos sembrando no es para nosotros mismos, sino que para otras personas. Abraham entonces abrió los pozos para él y su familia, invirtió el tiempo y los recursos para la gloria de Dios. Isaac reabrió los pozos de su padre y abrió otros nuevos. El peregrinaje de Abraham fue tomando la tierra que le había sido prometida.
No porque estuviera de paso, Él no lucharía y trabajaría para que esto quedara para su descendencia. A veces pensamos nosotros que, en alguna ideología es lo que pensaban en el rapto. No, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a estudiar si ya viene el Señor por nosotros? Pero el Señor también nos manda a nosotros a edificar, a nosotros también luchar y trabajar. A pesar que nosotros a lo mejor podamos ser salvos y estemos a cuentas con Dios, pero hay otras personas que no están a cuentas con Dios y también necesitan el mensaje de salvación, también necesitan el mensaje de la restauración de sus corazones. No solamente debemos luchar por nosotros, sino que también debemos luchar por nuestros hijos, debemos luchar por nuestra descendencia, debemos luchar por nuestra iglesia, para que sea una iglesia que glorifique a Dios. No solamente debemos pensar en nuestra salvación y asegurarnos que seamos completamente salvos. Ese no es el fin, ese es el principio, porque el fin es la gloria de Dios. Así tampoco Cristo apareció, ¿cierto?, en un momento de la historia para hacer algo y luego desaparecer. Eso no lo hizo Cristo. Él puso su tiempo, sus recursos divinos y siendo Él el don mismo, se puso en las manos de su Padre que es abundante en riquezas, para que estas riquezas fueran para nosotros. Estas riquezas fueran para nosotros. Jesucristo no vino para ser servido, así nosotros tampoco como iglesia estamos para que nos sirvan, sino para servir al resto, para servir a nuestros hermanos. Las riquezas de Cristo son entonces su persona, su gloria y sus obras. Todas estas cosas atestiguan de un poderoso Salvador. Ahora nosotros por este poderoso Salvador podemos disfrutar de las maravillas de vivir en comunión con Cristo y con la Trinidad. Entonces ahora que hemos entendido esto, que solamente en Cristo están las riquezas, que solamente en Él están todas las bendiciones para nosotros, que Él es el bendito, que solamente hay una sola bendición. Te pregunto, ¿nosotros ahora estamos en el bendito? ¿Estamos en que es Cristo Jesús para nosotros? ¿Estás totalmente asegurado? ¿Estás totalmente claro de que tú ahora vives para Él? ¿Que la salvación ha sido para ti? Nada de lo que poseemos es nuestro. Todo es prestado. Entonces podemos ahora apreciar como iglesia Cristo Rey las majestuosas obras de nuestro Dios a través del tiempo. ¿Podemos verlo en la historia de Cristo Rey o no podemos verlo eso? ¿Podemos ver cómo fue Cristo Rey hace 5, 10, 20, 30 años atrás? Podemos ver esa realidad y podemos ver cómo Dios ahora nos está moviendo y nos está dando una identidad, nos está dirigiendo nuestros pasos para que vayamos a tomar la tierra. Podemos entonces ver este tiempo, podemos ver cómo Dios ha trabajado en nuestros corazones. Y aunque la verdadera tierra prometida, cierto, es Cristo, en eso no tenemos ninguna duda, la verdadera tierra prometida es Cristo. Por eso Abraham vivía como peregrino, cierto, esperando la tierra que es incorruptible. Pero ahora nosotros tenemos en nuestras manos una tierra que nos ha sido dada por Dios. Tenemos una iglesia que nos ha sido dada por Dios. Tenemos un trabajo, ustedes tienen un trabajo que les ha sido dado por Dios, que es prestado para que ustedes lo administren e inviertan en Él. Lo inviertan en Dios para su gloria. Si Dios ha llenado nuestras casas de abundantes bendiciones, como lo dice Deuteronomio 28, de los versículos 1 al 14, si quieren lo pueden leer en la casa, todas estas bendiciones que están ahora en el pacto de gracia, ¿por qué utilizar todas estas cosas como nos menciona Isaías 55:2, que nos dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en abundancia. Lo repito, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en abundancia. Las bendiciones de Dios para nuestra vida no se desatan o no llegan por nosotros dar una ofrenda de pacto para sustentar al pastor y su iglesia. Las bendiciones del pacto vienen porque tú y yo en obediencia nos hemos ofrendado por completo a quien nos sostiene a todos nosotros por el poder de su palabra. Solamente nosotros somos sostenidos por el
porque Dios es fiel a su promesa. Y Dios es fiel a su promesa de que si en nosotros puso su salvación, la cumplirá hasta el final, nos hará perseverar hasta el final. Dios nos ha prometido entonces una tierra que fluye leche y miel, donde Dios te ha puesto hoy que tú administres. Las promesas del pacto se irán aplicando en nuestras vidas en correlato con nuestra obediencia. Sí, justificados de una vez y para siempre, eso lo hemos entendido. Vemos que en Cristo estamos justificados delante del Padre y nos podemos acercar libremente al trono de su gracia. Pero también, si nosotros queremos vivir en esta salvación con gozo en nuestro corazón, con gozo y alegría en nuestra alma, debemos ser obedientes a sus promesas de vivir para la gloria de nuestro Dios, de vivir conforme a su gracia, de vivir conforme a una comunión con nuestro Señor. Viviendo, ¿cierto?, conforme a las promesas de este Dios trino. Por eso la pregunta número 32 de nuestro Catecismo Mayor de Westminster dice: ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios en el segundo pacto? Y dice así la respuesta: la gracia de Dios se manifiesta en el segundo pacto, en que Dios libremente ha provisto y ofrecido a los pecadores un mediador, así como la vida y la salvación por éste, requiriendo la fe como condición para que ellos tengan parte de él, prometiendo y dando su Espíritu Santo a todos sus elegidos, obrando en ellos tanto la fe como todas las otras gracias salvadoras, capacitándolos para toda obediencia santa, como la evidencia de la verdad de su fe y de su gratitud a Dios, y como el camino que Él le ha señalado. Esto es lo que dice nuestro Catecismo Mayor de Westminster con respecto a la gracia de Dios en el segundo pacto. Y quiero, ya para ir finalizando, como iglesia entonces el domingo 9 de agosto nosotros tenemos el Día de Acción de Gracia, que no solamente un día cualquiera, sino que también es una fiesta donde venimos con nuestras primicias, y como iglesia estamos invirtiendo en las plantaciones, estamos también invirtiendo en la preparación de personas para la obra del ministerio y en sus misiones, Queremos como Cristo Rey ser obedientes entonces al llamado de Dios de fructificar y sojuzgar la tierra, haciendo discípulos en todas las naciones. Estamos en deuda con las regiones y también con Santiago, hermanos. El bendito Señor Jesucristo, solamente en Él, que es el verdadero Abraham, la tierra para nosotros entonces en Cristo la debemos poseer, trayendo de todos lados a los hermanos que son parte de este pueblo, que son parte de la promesa del Señor para salvación. Por eso en esta iglesia, hermanos, para comentarle un poco, no sacándole en cara ni nada de eso, se está invirtiendo casi 2 millones de pesos en estos aspectos, en las plantaciones, en la preparación de futuros ministros y en las misiones. Ustedes ya saben que tenemos 3 plantaciones, ¿cierto? Que tenemos una plantación en Rancagua, que tenemos una plantación en Chillán y también tenemos una plantación en Valdivia. También tenemos personas que se están preparando para el ministerio en medio de nosotros. Hugo Valenzuela, ¿cierto? Israel Guerrero y también yo. También tenemos una misionera cultural que está en el Congreso, que está peleando por las leyes de aborto, que está peleando contra todo este aparataje de las tinieblas que quiere coartar la familia, que quiere coartar la bendición de Dios para nosotros, que quiere coartar esta promesa para todas las familias de la tierra. Tenemos que sernos parte de estas bendiciones que Dios tiene para Cristo Rey. Debemos nosotros asegurarnos de que podamos estar cumpliendo con el mandato del Señor y de llevar, como lo dice su palabra, muchos hijos a la gloria. Como dije casi en un comienzo, la salvación es solamente el comienzo en nuestras vidas, de toda una vida que tiene que reflejar el carácter de Cristo. Así como nosotros debemos estar interesados por las almas que están afuera, que se están perdiendo, como Cristo también está preocupado y se preocupó de darnos la salvación.
¿Cómo nosotros como iglesia podríamos ahora coartar la llegada del evangelio a algún sector, ¿cierto? No queriendo donarnos, no queriendo venir a la iglesia, no queriendo involucrarnos con los ministerios que se están desarrollando a través de todos los diferentes grupos, ya sea hombres, mujeres, niños, jóvenes. ¿Cómo nosotros vamos a coartar esta bendición de Abraham que puede llegar a todas las naciones? Por eso, hermanos, traiga sus ofrendas para el domingo 9, prepárela con anticipación, venga con un corazón gozoso a entregarlo, de que va a bendecir la vida de los demás, ya que usted ha sido bendecido por el Señor, ya que usted ha sido bendecido por la gracia y el pacto de nuestro Señor, así también usted debe bendecir la vida de los demás. Y esto es parte de la obediencia a nuestro Señor. Para ir finalizando, todas las bendiciones provienen de Dios y estas bendiciones nos son dadas en Cristo. ¿Quieres realmente entonces conocer como iglesia al bendito y próspero? Entrégate por completo a Cristo. Él te dará la bendición de la vida eterna y entrarás en una alianza irrompible con Él. No deseando entonces como Esaú lo temporal, no solamente buscando los puestos, ni que la gente te tenga, que te admire, sino lo abundante y las riquezas que solamente están en Cristo. No entonces pensando en los puestos y privilegios que pueda tener, sino que confiando en que tú has sido guardado del mal, que tú has sido bendecido por Dios, que tú has sido redimido por su sangre. ¿Te has equivocado como Isaac queriendo tener tus preferencias antes que la voluntad de Dios? Arrepintámonos entonces y creamos que aunque no sepamos cómo será nuestro futuro, que no sepamos cómo nuestro futuro se va a ir desarrollando, cómo Dios va a ir guardando nuestra vida, sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Las bendiciones no están en nuestras manos, las bendiciones no están en lo que nosotros podamos hacer, las bendiciones están en el bendito Señor Jesucristo. Nosotros debemos creer ahora que Él es la mayor bendición para nuestras vidas. Ahora tus manos y nuestra boca, así como Isaac, puede bendecir a las personas correctas. Solamente porque estamos bajo el bendito Señor Jesucristo. Ya nuestras manos no traerán la muerte que traían en el pasado, sino que traerán la vida que solamente está en la obediencia y guardar los mandamientos de nuestro Señor. ¿Estamos a lo mejor haciendo trampa como como Jacob y Rebeca? Hay uno que ya ganó las bendiciones por ti y por mí. Él no es tramposo como nosotros, como tú, como yo. Él dejó sus privilegios del cielo para acoger a los necesitados como nosotros, que estábamos a punto y a pronto de recibir las maldiciones por nuestra maldad. No seamos desobedientes entonces, vamos entonces en pos de Cristo y sus mandatos de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente Cristo es la bendición, solamente Cristo es el bendito, solo en Él nosotros tenemos redención, solo en Él nosotros podemos alcanzar las bendiciones de Dios. Y como iglesia también los animo a ser obedientes al Señor, a venir con un corazón pronto y sincero delante de Él. Oremos. Más que suficiente.